que es el verso más conocido quizás para todos nosotros. Oremos al Señor. Amado Dios, damos gracias por tu palabra. Tu palabra es perfecta, es santa, Señor. Tu palabra es eterna. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Tus dichos, Señor, son verdaderos, porque tú eres verdad. Señor, gracias por ella, porque hoy día podemos abrirla, leerla, estudiarla. Permíteme, Señor, a pesar de mis debilidades, mis incapacidades, poder proclamarla con fidelidad, poder predicarla con verdad, y que esta, Señor, haga una obra en la vida de mis hermanos y en la vida, Señor, de aquellos que nos visitan y que no te conocen. Salva, Señor. Salva a través de tu palabra, porque te agradó, Señor, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Te alabamos y bendecimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Juan capítulo 14, versículo 4 al 6. Sabemos que este texto es una continuación de lo que ya hemos predicado en los pasajes anteriores del capítulo 13. Jesús está en el aposento alto con sus discípulos, desde que lavó los pies de sus discípulos, enseñándoles acerca del amor unos a otros, y muchas cosas ocurrieron en ese lugar. Muchas cosas ocurrieron, y Él les señala ahí que ya era necesario que Él partiera, y les dice que a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y ahí, desde ahí, ¿cierto?, se da esta conversación donde Pedro levanta la voz, donde Jesús vuelve a hablar, también Tomás, uno de los sus discípulos, ¿cierto?, alza su voz para hablar con Cristo y preguntarle por ese camino, por ese lugar donde Él iba a ir. Versículo 4 al 6 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, es notorio para nosotros ver al mundo siguiendo un camino equivocado. Podemos ver los noticieros, ver la situación mundial y saber que el mundo va por el camino incorrecto. Un camino que nosotros sabemos que le lleva a la condenación. Es por eso que nosotros estamos aquí el día de hoy, en el Día del Señor, porque hemos visto la luz del Evangelio, nos ha resplandecido la luz de Cristo, y entonces hemos visto que nuestra vida estaba perdida y que necesitamos la vida eterna que solamente Cristo puede dar. Pero vemos al mundo caer. Perdón, hermanos. Voy a jugar el otro, hermano. Aló. Vemos al mundo en decadencia, vemos al mundo caer, vemos al mundo yendo a la condenación, y nos duele eso. Nos duele ver a la gente en esa situación, ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos yendo a la condenación, al infierno eterno si no creen en Jesucristo. Por eso que hablábamos hace un rato en el estudio acerca de la urgencia, la necesidad de que nosotros prediquemos el Evangelio de Cristo. El mundo está en guerra. Vemos los noticieros y vemos guerra Ucrania-Rusia, vemos la guerra en Israel, a las naciones desviándose tras la mentira, creyendo ideologías que los llevan a la perdición, y el mundo, los seres humanos, buscando un falso Mesías, buscando a alguien a quien adorar, buscando a alguien a quien seguir. Es por eso que hoy día está de moda, está en auge el hecho de que cada candidato político que aparece es el salvador de la gente. Vemos en Argentina, están en elecciones. En nuestro país, hace un tiempo atrás, en las elecciones pasadas, todos veían a ciertos candidatos, ya sea derecha o izquierda, como su Mesías, como el que iba a cambiar el país, como que iba a solucionar los problemas que nosotros tenemos. Hermanos, ningún hombre puede solucionar los problemas que hay en el hombre, porque el corazón del problema es el problema del corazón. Y ese problema solamente lo puede solucionar Cristo. Solamente Dios.
Entonces la gente busca falsos mesías que satisfagan sus propios deseos. Y se cumple lo que dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 4, cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo que se levantarán falsos maestros, ¿cierto? Que la gente no resistirá la sana doctrina. Esos falsos maestros se levantarán conforme a sus propios deseos, conforme a las propias concupiscencias de la gente, porque ellos no resisten la sana doctrina, sino que teniéndose comezón de oír, vendrán maestros que le darán lo que ellos quieren, le darán conforme a sus propios deseos, y rechazan al verdadero Mesías. La gente busca un Mesías humano y rechaza al Mesías verdadero, al divino. Incluso vemos el estado de los creyentes, el estado de la iglesia. Usted escucha predicaciones, teólogos, pastores, creyentes que hablan en diversos lugares del mundo y dicen la iglesia está en decadencia, la situación de la iglesia es triste. Es ver el camino que siguen, se aumenta cada vez más la apostasía. Y bueno, y es señal de los tiempos finales también, donde dice que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cada vez más vemos creyentes desviándose de la fe. Incluso dentro de estos, del auge también en las redes sociales, los medios, el YouTube y todo lo que está en el internet, podemos ver que en muchos lugares del mundo, personas que eran conocidas, pastores incluso, se han desviado de la fe verdadera de Cristo. Han apostatado de la fe. La iglesia se ha desviado tras otros dioses, menospreciando al verdadero Dios, tras las cosas de este mundo. Pero Cristo, en este pasaje, se presenta como el único camino para nosotros poder llegar al Padre. Y esto es porque Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra forma de llegar al Padre, no hay otra forma de entrar a las moradas celestiales, como ya había señalado en los versos anteriores, si no es a través de Él. Él es el único camino. El único. Entonces Cristo comienza con una afirmación en el contexto que acaba de enseñar acerca de la casa de su Padre, donde hay muchas moradas. Él aclara que iba a preparar lugar para sus discípulos, que volvería y les dice, donde yo voy, y sabéis a dónde voy, dice, y sabéis el camino. O sea, le dice, ustedes no pueden menos que saber, aunque ellos manifestaban no saber el camino, los discípulos mostraban que no sabían el camino. Jesús le dice, sabéis a dónde voy y sabéis cuál es el camino. A donde yo voy ustedes no pueden ir todavía, pero saben el camino. O sea, Jesús le había dicho incansablemente durante su ministerio cuál era el camino para poder llegar a las moradas celestiales. ¿Cuál era el camino para poder llegar a Dios? ¿Cuál era el camino para poder llegar al cielo? Él es el camino. Juan el Bautista lo había dicho en su predicación también. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él les aclaró desde temprano en su ministerio a los discípulos que Él sufriría por manos de pecadores, que Él sufriría por los líderes religiosos, que entregaría su vida por las ovejas y que Él debía pasar de este mundo al Padre, que era necesario que esto aconteciese para que se cumpliese la Escritura y era necesario para la salvación de la humanidad, para que el hombre pudiese tener salvación a través de Cristo. Entonces, a través de este pasaje que nosotros leímos, estos versos del 4 al 6, nosotros veremos dos puntos principales. Primero, cómo se evidencia en nosotros la vida como creyentes, cómo se evidencia a través de estos hombres, de estos discípulos, como nosotros vemos desde atrás a Judas, vemos a Pedro, vemos a Tomás, y cómo ellos muestran características que se ven en nosotros también, en nuestra vida como cristianos, y veremos lo que Jesús dice que Él es: el camino, la verdad y la vida. Y analizaremos un poco qué significa eso. Nosotros durante esta conversación, esta historia de Jesús, estas palabras de Jesús a sus discípulos, vemos a 3 discípulos representando a los 12, o a 3 discípulos de los 12 manifestándose en la historia. Uno es Judas, sabemos que Judas, el traidor. Vemos a Pedro, que habla en los versos anteriores del capítulo 13, y a Tomás, que habla en estos versículos. Verso 5 dice, le dijo Tomás, uno de sus discípulos, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, hermanos, vemos en este texto que una vez más los discípulos evidencian que eran tardos para oír, tardos para entender.
Jesús les había dicho, sabéis a dónde voy, saben el camino, pero ellos no entendían, no sabían, volvían a preguntar cuál es el camino. Vez tras vez dejaban ver su torpeza espiritual a la hora de entender las enseñanzas de Cristo. Cuando pasamos por el capítulo donde habla de la mujer, esta mujer, María, que derramó el frasco de alabastro sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo, sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, nosotros vemos que esta mujer, discípulo del Señor, entendía mucho más el Evangelio, mucho más las palabras de Jesús que los propios discípulos. Entonces no podían entender los misterios del reino a pesar de que Jesús les había enseñado muchas veces. Y uno de los que encarna esa deficiencia justamente es este discípulo llamado Tomás. En el Evangelio, en los Evangelios, a Tomás se le retrata como uno de los discípulos fieles, frecuentemente un hombre bien intencionado, pero demuestra esa dificultad de poder entender las palabras de Jesús, de poder entender estas verdades del reino. A veces entendían los discípulos diferente las cosas, entendían un sentido totalmente diferente a lo que Jesús quería decir realmente. Su falta de iluminación espiritual. Sin embargo, esta pregunta que hace Tomás representa a todos los discípulos. Él habla en representación a todos los demás. Pedro es el que siempre hablaba primero. Probablemente si otro fuera el contexto, Pedro hubiera levantado la voz. Pero fue Tomás porque Pedro probablemente estaba meditando lo que Jesús ya le había dicho. Jesús le había dicho que él iba a entregar su vida. Y le dice, Simón, a donde yo voy, nadie me puede seguir ahora, mas me seguirás después. Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora si yo mi vida pondré por ti? Y Jesús le dice, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Probablemente Pedro estaba profundamente afectado por lo que el Señor le había dicho, meditando en estas palabras que el Señor le había dicho, aún no reconociendo su debilidad, aún no reconociendo su incapacidad como creyente, no reconociendo su autodependencia y su poca dependencia de Dios. Pero Tomás saca la voz por los discípulos y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Esa es la realidad. No sabemos cuál es el camino. Señor, tienes que repetirlo una y otra vez. Hermano, ¿cuántas veces el Señor nos tiene que repetir una y otra vez a nosotros las cosas? ¿No nos identificamos con los discípulos aquí? Que una y otra vez, oye, es verdad que yo no tenía que hacer esto. Es verdad que el Señor ya lo había dicho en su palabra. Es verdad que lo había leído, que lo había escuchado. Y aún así somos desobedientes. Tomás dice, Señor, no sabemos el camino. ¿Qué camino? ¿El camino a dónde? ¿De qué está hablando, Señor? Entonces los discípulos probablemente estaban naufragando ahí en un mar de preguntas. ¿A qué se está refiriendo el Salvador, el Maestro? Sin poder entender la profunda realidad de lo que Jesús decía. Ellos entendían muchas veces superficialmente las cosas, pero no entendían la profundidad de lo que Jesús estaba diciendo. Él estaba hablando de su muerte. Pero ¿sabe qué es lo precioso de esto siempre? Al ver la torpeza espiritual de los discípulos, incluso al ver la incredulidad de los de la nación de Israel, de los líderes religiosos, siempre lo que vemos es el amor y la paciencia del Salvador. Al explicar una y otra vez las cosas, al decirles una y otra vez con amor, una paciencia que solamente puede tener el Señor Jesucristo. Y le explica a sus discípulos estas declaraciones. Y le señala una de las declaraciones también más solemnes y sublimes de todas las Escrituras. Al decirle, yo soy el camino. ¿Quieren saber el camino? Claramente, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, nos parecemos mucho a los discípulos, que evidenciamos un corazón cobarde como el de Pedro. Pedro creía que él podía. Pedro creía que él podía dar su vida por el Señor. Señor, yo mi vida pondré por ti. Ni se te ocurra decir eso. Tú donde tú vayas, yo voy a ir. ¿No pensamos eso a veces de nuestro gran cristianismo? ¿No te pasa eso? A mí me pasa. Yo a veces pienso que soy un gran cristiano, un hombre maduro, espiritual. Pero a veces veo mis niñerías espirituales y digo, no soy el que pienso. No lo soy. Necesito aprender mucho más.
Necesito madurar mucho más. Necesito conocer mucho más al Señor. Porque la primera prueba se evidencia mi cobardía, la ansiedad que hay en mi corazón. A veces creo que tengo toda la fe del mundo, pero cuando hay un problema y empiezo a ponerme ansioso, desesperado, evidencio que mi fe es pequeña, que soy cobarde. Mi orgullo, el orgullo se evidencia, hermano, increíblemente en nuestro corazón, que es como un cáncer dentro de nosotros, que siempre nos está contaminando, que nos lleva a muchos otros pecados. El orgullo es la raíz de los males, la raíz de los pecados en nuestro corazón, que nos contamina, que nos lleva a la avaricia, que nos lleva a la envidia, que nos lleva a miles de pecados, que tiene diferentes ramas dentro de nuestro corazón. Nos lleva a la autodependencia, como en el caso de Pedro. Él creía que él podía entregar su vida por el Señor. Pero cuando somos puestos a prueba, es cuando se evidencia nuestra fe y nuestro cristianismo. Y, hermanos, debemos reconocer que somos débiles, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Si quieres ser fuerte, entonces debes reconocer primero que eres débil, porque la fortaleza viene del Señor. Por eso la palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuente de fortaleza está en Dios, no en ti, no en el campeón que llevas dentro, no en tu fuerza interna. Está en el Señor, hermanos. Y mientras no dependamos del Señor, no vamos a ser fuertes espiritualmente. No vamos a ser hombres y mujeres humildes. Ayer mi esposa me compartió un video, lo vi ayer, acerca del pastor Miguel Núñez, que un hombre ya de muchos años de ministerio, y él decía, le preguntaban a él, ¿qué le aconsejarías al Miguel joven? Al Miguel que comenzó el ministerio. Sé más humilde, decía él. Muchas cosas, pero si tuviera que aconsejar una, sé humilde. Porque nos cuesta ser humilde, hermanos. Nuestro corazón está lleno de orgullo. Lleno de orgullo. Por eso el Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué nuestras almas no tienen descanso? Nuestro corazón está afanado, turbado, lleno de pecados que contaminan nuestro corazón, que a veces nosotros no quisiéramos que estuvieran ahí, por el orgullo de nuestro corazón. Porque no hemos tratado la raíz del pecado. A veces ponemos parche curitas, banditas, no sé, en las heridas encima, pero no limpiamos la contaminación que hay dentro. Y el orgullo contamina nuestro ser. Y eso es lo que no entendía Pedro. Y eso es lo que evidenciamos en la vida de Pedro durante su ministerio, durante el ministerio del Señor Jesús. Vemos a un Pedro transformado cuando él deja de ser ese Pedro lleno de sí mismo y comienza a ser un Pedro lleno de Dios, cuando el Señor mismo quita todo ese orgullo de su corazón al permitir que Satanás lo zarandeara como el trigo y lo hiciera ver que no era fuerte como él creía. A veces necesitamos esas caídas, hermanos, para ver que realmente no somos fuertes como pensábamos. Y ahí es cuando el apóstol Pablo dice a los corintios: el que cree estar firme, mire que no caiga. No somos tan fuertes como pensamos. Estamos muy expuestos. Es por eso que debemos estar resguardados en la palabra de Dios, en la oración, en el poder de Dios. Fortalecernos en Él para entonces poder ser fuertes. Pero Pedro, lo que vemos en Pedro y lo que nos vemos reflejados nosotros también es su autodependencia. A veces decimos confiar en el Señor, pero no le pedimos a Él, no confiamos en Él, no descansamos en Él. No hacemos lo que Él quiere, hacemos lo que nosotros queremos. Hermano, ¿no te pasa eso? Que en muchas áreas de tu vida haces lo que tú quieres. Y sabemos que a lo mejor no es lo que Dios quiere. O a veces sabemos que ni siquiera sabemos qué es lo que Dios quiere y no le consultamos. Pero lo hacemos igual.
Porque es lo que quiere nuestra carne, es lo que quiere nuestro corazón, engañoso. Y seguimos los deseos perversos de nuestro corazón en vez de honrar al Señor. Orgullo. Orgullo. Eso es lo que pasaba en Pedro. Vemos en Tomás también incredulidad. ¿No somos nosotros incrédulos como Tomás, que dudamos constantemente del Señor, que no confiamos en sus promesas, que no ponemos nuestra fe plenamente en Él, dudamos en medio de la prueba? Hermanos, la incredulidad se evidencia y es característica en la nación de Israel. Nosotros lo vemos en la Biblia. De su salida, desde que están en Egipto hasta su transitar hasta Canaán. Vemos la incredulidad, es algo característico en Israel. Pero dígame, piénsenlo en ese trayecto. ¿Cuántos milagros hizo el Señor en medio del pueblo? Dígame cuántos. Muchos, hermano. Muchísimos. Donde ellos lo vieron el mar abrirse para cruzar 2 veces. El Mar Rojo y el Jordán, cuando entraron en la tierra prometida con Josué. Vieron salir agua de la roca en el desierto. Vieron por 40 años descender maná, comida del cielo, pan de Dios. ¿Quién ha visto eso de nosotros? Bueno, nosotros lo vimos en Cristo. Él es nuestro pan del cielo. Pero todo eso vieron. Y aún así pasaba cualquier cosa. Y dudaban de Dios. En un momento dijeron, estamos aburridos de este pan. Queremos carne. Bueno, ¿quieren carne? Dijo el Señor. Van a tener carne hasta que les salga por las narices. Y Dios trajo codornices, ¿recuerdan? Números 11. Codornices. Y aún así les dice el Señor, recojan una porción cada día y el día antes del día de reposo recojan 2 porciones para que no trabajen el día de reposo y lo dediquen al Señor. Y aún así salen el día de reposo los porfiados. ¿No somos porfiados nosotros también? Hermanos, si es la verdad, nuestro corazón es porfiado, es rebelde, es orgulloso. El tema es que permanecemos en este orgullo. No nos arrepentimos, no nos humillamos, no buscamos el ser humilde, no buscamos el eliminar esos pecados de nuestra vida que nos contaminan, que nos ensucian, que nos llevan a alejarnos de Dios, no acercarnos a Él. Entonces nos vemos reflejados en la vida de Tomás, en la vida de Pedro, pero también lamentablemente se ven muchos Judas. Judas evidenció la maldad de su corazón. La diferencia entre Tomás, Pedro y Judas es que Tomás y Pedro eran creyentes a pesar de su torpeza espiritual. Eran creyentes. Dios los estaba guardando. El Señor le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Estaban guardados por el Señor. En cambio, Judas era del maligno. Ese tipo de personas también se evidencian muchas veces dentro de las iglesias. Aquellos que son del maligno, que salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, como dice Juan, hubiesen permanecido con nosotros. También se van a evidenciar dentro de las pruebas, de las dificultades, personas que realmente no eran creyentes, que gustaron del don celestial, como dice Hebreos, que estuvieron en medio nuestro, disfrutando del Espíritu Santo, pero nunca le conocieron. Por eso dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Oye, pero echaron fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Hicieron milagros. En tu nombre estuvimos cada domingo en la iglesia, escuchando la palabra. Pero nunca los conocí, dice el Señor. Nunca te conocí. Nunca fuiste un verdadero hijo de Dios. Apostasía. Corazones no transformados. Entonces se evidencia. Esto es la vida de personas que dicen ser creyentes. Verdaderos creyentes, pero incrédulos, como Tomás. Orgullosos, como Pedro. Pero también otros no creyentes, como Judas. Entonces Tomás, aquí él dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber
el camino. Y Jesús le dice en el verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús se revela a sus discípulos con ese amor, con esa paciencia que lo caracteriza, como quien verdaderamente es. Hermanos, Cristo aquí se atribuye una de las verdades, de las expresiones más sagradas que Dios presenta en la Biblia. Él dice, yo soy el que soy. ¿Recuerdan ese texto en Éxodo capítulo 3? Jesús dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿A qué le responderé? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dice Isaías capítulo 43, aún desde la eternidad, yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y ¿quién lo revocará? Él es el gran yo soy. Dios es el gran yo soy, el que existe por sí mismo, el que existe por siempre y para siempre. ¿Recuerdan cuando vimos los jueves el atributo de alaceidad de Dios? Él es el yo soy. El que no necesita nada externo para poder ser glorioso y vivir. Él es el Dios único, vivo y verdadero. Y este texto corresponde a uno de los 7 yo soy que son mencionados en el Evangelio de Juan. Recuerden que el Evangelio de Juan tiene el propósito de mostrar que Jesucristo es Dios. De que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios eterno juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Y es uno de los 7 yo soy. Recuerden uno de los yo soy que dice yo soy el pan de vida. Jesús dice yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Otro yo soy, Jesús dice la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el yo soy. No están por casualidad en este evangelio estas frases, sino que es un título divino para Cristo. Es para decir Cristo es Dios. Y en cada uno de estos 7 yo soy, Cristo dice ser algo que solo Dios mismo puede ser. Es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor. Son cosas que solamente podemos ver en Dios. Entonces se da cuenta la verdad que le está revelando Jesús a sus discípulos durante todo su ministerio, pero ahora ya culminando su ministerio, Él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. ¿Pero por qué es el camino? ¿El camino a dónde? ¿Por qué tenemos que decir siquiera que nosotros necesitamos un camino? ¿Por qué el hombre necesita un camino, hermanos? ¿Por qué el hombre necesita ese camino que es Cristo? Evidentemente aquí Cristo está hablando del camino al Padre. El camino al Padre. El que permite tener comunión con Él. El que permite estar cerca de Él, estar ante su presencia. El que nos permite disfrutar de sus bondades, de su gloria, de su majestad, de su amor. El hombre necesita ese camino para estar junto a Dios en las moradas eternas, como decía al principio en el capítulo 14. Recuerde que hubo un tiempo donde la humanidad no necesitaba de ese camino. Al principio de la humanidad, el hombre, Adán y Eva, tenían comunión directa e inmediata con el Señor. No necesitaban un camino para poder llegar a Cristo, al Padre. No había separación con el cielo. Estaba en comunión el hombre con Dios. En plena comunión. ¿Qué fue entonces lo que generó esa separación? ¿Qué separó al hombre de Dios? Bueno, el pecado. La Biblia nos señala que es el pecado lo que separa al hombre de Dios. Y el pecado es lo que separa a nosotros también de la comunión con Dios. El pecado desató el desastre. El pecado produjo esa separación. Y el hombre por su pecado ahora necesita ser guiado. El hombre por su pecado necesita el camino para poder llegar a Dios, porque el hombre no sabe cuál es el camino. La única forma de que pudiéramos volver a Dios es que Dios mismo trazara un camino para nosotros. Y Él lo trazó a través de nuestro Señor Jesucristo.
El hombre por sí mismo, siendo corrupto, siendo pecador, no puede llegar al cielo, no puede encontrar ese camino, necesita a Cristo. Todo otro camino que el hombre trate de buscar, porque el hombre trata de buscar un camino en esta vida, todos tratan de vivir su vida correctamente, pero todos esos caminos que traten de trazar sin Dios serán caminos falsos, caminos que no le llevarán a ningún lado, serán torres de Babel simplemente, que quieren alzarse desde lo terrenal al cielo, llegando a Dios, llegando a lo celestial, a lo divino, pero por sus propios medios. Y sabemos cómo terminó Babel, con destrucción, con confusión. Así terminará el hombre que construye sus propios caminos sin Dios. Pero si el hombre encuentra el camino que Dios mismo le reveló, que Dios mismo trazó, el verdadero camino, el único camino que puede llevarle a Él, entonces encontrará la perfección del Señor, la luz del Evangelio, la verdadera paz, el verdadero gozo, el verdadero perdón, el verdadero arrepentimiento. Porque es el único camino que puede llevarnos a Dios, a volver a Dios, al hombre a volver a tener comunión con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. No es simplemente un camino, o un camino más de todos los caminos. Ni siquiera dice que Jesús vino a mostrarnos el camino. La palabra nos dice que Él es el camino. No hay otras vías, hermanos, no hay otras alternativas, no hay bypass para poder llegar. Él en un momento también dijo en Juan 10 que es la puerta de las ovejas. Y el que quiere entrar al redil, al rebaño, debe entrar por la puerta, la cual es Cristo. Todo aquel que salte es un ladrón o salteador, que salte por otro lado. No es una verdadera oveja. Gracias, hermano. No es una oveja verdadera. Entonces necesita el hombre llegar a Cristo, porque Él lo ha dicho claramente, nadie viene al Padre sino por mí, solo por Él. No hay otro camino, no hay otra alternativa, hermanos, que no sea Jesucristo. Por eso dice Hechos capítulo 4, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La gente dice, no, es que yo tengo mi camino, yo tengo mi forma, yo tengo mi estilo de vida, yo tengo mi comunión con Dios, incluso dicen a mi manera, de mi forma. No la tuya, no necesito la iglesia, no necesito la Biblia, tengo mi propia comunión con Dios. Pero no, la Escritura no nos señala que hay diferentes caminos. Hay un solo camino al Padre y ese camino es Jesucristo. La pregunta es, ¿conoces este camino? Jesucristo nos abrió camino al Padre. Él murió en la cruz para que nosotros pudiésemos tener comunión con Dios. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Conoces ese camino? No puedes seguir un camino distinto. Algunos siguen caminos distintos y dicen ser creyentes. Siguen sus propios caminos o los caminos de este mundo. Siguen las entretenciones de este mundo. Les interesa más el mundo y sus deseos que las cosas espirituales. Ese no es el camino correcto. El camino correcto es Cristo. ¿Qué camino estás siguiendo? ¿Qué camino estás siguiendo? Jesucristo no solamente es el camino, sino dice que también es la verdad. Lo que pasó en el huerto del Edén fue lo que nos quitó la comunión con el Padre. Pero también lo que hizo la serpiente, lo que hizo el diablo en el huerto del Edén fue negar la verdad, fue mentir al hombre. Pero Jesucristo vino y Él es la verdad. Entonces nosotros, por el pecado también de nuestro corazón, por haberle fallado a Dios, no tenemos acceso a la verdad. El hombre no tiene la capacidad de comprender la verdad por sí mismo. Es por eso que dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre por sí mismo no puede comprender la verdad a menos que vea la verdad en Jesucristo. Entonces la única forma de que podamos conocer la verdad por nuestro pecado es que la verdad misma se manifestara a nosotros. Y Dios la envió a través de Cristo.
Tanto como un ciego de nacimiento no puede describir la belleza de una puesta de sol, la humanidad sin Cristo no podrá ver con la verdad que nos hace libres. Quizás puede el hombre ver algunos destellos de luz, algunas sombras, pero él no puede ver claramente. Necesita a Cristo. Entonces, hermanos, es tan miserable la condición con la que nos dejó el pecado, que nos dejó perdidos, sin un camino correcto. Nos dejó sin poder comprender la verdad. Imagínense. Imagínense que usted está perdido en un lugar, no sabe cuál es el camino para volver a casa. Y aparte de eso, hay cientos de caminos que dicen ser el correcto. Se encuentra con muchos caminos que dicen que le pueden llevar a su casa. No sabe con certeza cuál es el verdadero camino. El hombre busca un camino correcto. Tú quieres vivir tu vida, amigo, hermano, correctamente. Quieres seguir el camino, el sendero correcto. Quieres seguir la verdad. A nadie nos gusta que nos mientan. Entonces, tan miserable la condición del hombre, necesitaba que Dios se apiadara de él. Que Dios tuviera misericordia de nosotros y nos iluminara con la verdad. Y eso fue lo que hizo Dios, iluminarnos con la verdad que solamente se encuentra en Jesucristo. Y no nos envió solamente a un profeta que nos dijera la verdad y nos dijera el camino. Nos envió al camino y a la verdad misma. Nos envió al Señor Jesucristo, a esa palabra misma hecha hombre. ¿Crees que Cristo es la verdad? ¿Y por qué no le seguimos como debiéramos seguirle? ¿Por qué no refleja eso entonces en nuestra vida? Y este punto es especialmente atacado donde escuchamos hoy día en un mundo relativo que cada uno tiene su verdad. ¿Cierto? Esta es tu verdad, es mi verdad. Y con eso lo que hace el hombre es negar la existencia de la verdad. Es decir, no existe una verdad, sino que hay cientos de verdades. Tu verdad y mi verdad. Entonces no existe una verdad clara. Es un ataque personal a Cristo, porque Cristo ha declarado ser la verdad. No una verdad más. Él es la única verdad, hermanos. La única verdad. No hay otra. Y nosotros también podemos caer en esto. Cuando acomodamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, cuando obedecemos solo lo que nos gusta o lo que nos conviene de la palabra, cuando toda la palabra es verdad. No porciones de la palabra son verdad, toda la Escritura es verdad. O simplemente no nos da la gana obedecer la palabra de Dios. Cuando rechazamos el consejo sabio de la palabra de Dios, cuando nos endurecemos nuestros corazones ante la Escritura, estamos rechazando la verdad y estamos engañándonos a nosotros mismos. Estamos oponiéndonos a quién es la verdad, que es Cristo mismo. Entonces, si tú estás en búsqueda de la verdad, tú debes acudir a Cristo, porque Él es la verdad. Solamente a través de Él puedes conocer la verdad, debes correr hacia Él. No creo que quieras vivir una vida llena de mentiras, sin saber el camino correcto. Entonces tienes que acudir a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad. Y tercero, Él señala que es la vida. Todos nosotros podemos decir que estamos vivos, ¿cierto? Por eso estamos aquí, tenemos vida, pero ninguno de nosotros puede afirmar, yo soy la vida. Cristo no dice, yo estoy vivo, dice, yo soy la vida. Solo Dios puede decir eso del mismo. Todo ser creado toma su vida del Creador. Él es el dador de la vida. Dice Juan capítulo 1, verso 4, que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida. Y a esa vida solamente podemos acudir para nosotros hallar vida. La vida la hallamos en el Verbo de Dios. La hallamos en Cristo Jesús. Cristo es la causa, la fuente, el principio de toda vida. Todo el universo se lo debemos a la vida que Él le dio. Todas las cosas en Él subsisten, dice la palabra. Tú y yo existimos porque Él nos dio vida. Vida física y vida espiritual. Porque dice Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos también en nuestros delitos
y pecados. Y Él nos sostiene. Si hay aliento de vida en ti, si en este momento estás respirando, si tu corazón está latiendo, es porque el Señor te ha dado vida. Por lo mismo debemos honrarlo, debemos glorificarlo. Por lo mismo debemos honrarle a Él con todo nuestro corazón, recordando que el Señor nos dio vida. Por eso Él es el Creador. Él es el Señor de todo. Entonces la gente también, la historia de Satanás, se opone a la vida, se opone a la verdadera vida. Él quiere que vivamos una vida de mentira. Hay una película, no recuerdo cómo se llama, de un show de un hombre, ese show de Truman, de Jim Carrey, que él hace como que vive una vida y piensa que su vida es real y no es real. Lo estaban grabando, todos eran actores, y él pensaba que estaba viviendo su vida. Y no era su vida, era una mentira. Entonces cuando él se da cuenta de la mentira que estaba viviendo, queda totalmente decepcionado, herido, sabiendo que su familia no era su familia. Terrible. Hermanos, Satanás quiere que vivamos una mentira. Él quiere que disfrutemos los placeres de este mundo pensando que estamos viviendo la vida, la mejor vida. Que pequemos, que demos lugar, ¿cierto?, a nuestras pasiones, a lo que nuestro corazón quiere. Que vivamos el sueño americano. Que tener las mejores cosas de este mundo es lo mejor para nosotros. El mejor auto, la mejor casa, el éxito profesional, buena reputación, fiestas, viajes. Eso quiere el diablo, que nosotros pensemos. Que disfrutemos de un sinnúmero de cosas que no llenan el corazón, que no son la verdadera vida, que no pueden ser esas cosas malas en sí mismas, pero que no llenan tu alma y que se convierten en tu Dios cuando ocupan el primer lugar en tu corazón. Son una trampa mortal que te van a llevar a la destrucción. Satanás no quiere que vivas la verdadera vida, porque solamente la verdadera vida la puedes hallar en Cristo. Es lamentable, hermanos, que muchas personas, incluso creyentes, puedan irse tras estas cosas, perseguir estas cosas, como si en eso consistiera la vida real, cuando el Señor Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en las abundancias de los bienes que posee. El Señor es claro en su palabra al hablar de estas cosas, demostrando así que aún los que profesan tener fe, pero persiguen estas cosas, sus corazones están en oscuridad. No están realmente vivos. Vemos en la Biblia a un hombre llamado Simón el Mago. Recuerdan que supuestamente se convierte al Señor, es bautizado por los discípulos como un creyente, pero cuando ve a los discípulos hacer milagros, tener poder de parte de Dios, él quiere comprar con dinero esos discípulos, porque esos milagros, porque él quería tener esa reputación, él quería tener ese nombre. ¿Y qué le dice Pedro? Le dice: tu dinero perezca contigo, porque veo que tu corazón está en tinieblas, en hiel de amargura, que no eres un creyente verdadero, porque el creyente verdadero no persigue esas cosas, no persigue el éxito de este mundo. Por eso Jesús dijo: el que ama a padre o madre o más camino es digno de mí. El que quiere ganar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, ese la hallará. Hermanos, es triste ver que hoy día vivimos vidas más parecidas al mundo que al cristianismo primitivo, que al cristianismo bíblico, que al cristianismo que vemos en la palabra de Dios. Ocupados de muchas cosas, pero menos de lo espiritual. Menos de lo que llena nuestra alma. En eso no vamos a encontrar la vida, porque la vida solamente la podemos encontrar en Cristo y en todo lo que es de Cristo. En todo lo que le pertenece a Él. Y solo Él puede darla. Jesús, entonces, hermanos, es el camino, la verdad y la vida, dijo Él. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es la causa de toda vida. Es la causa de toda vida. Solamente puedes hallar la vida acudiendo a Él. Acompáñame un momento a Isaías, capítulo 55. Voy a terminar ya. Isaías 55.
Me encanta este versículo. Versículo 1 al 3. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Quieren comprar verdaderamente alimento? ¿Quieren comprar sin dinero y sin precio vino y leche? Bueno, el Señor les llama. ¿Pero por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, porque ahí está el verdadero gozo, ahí está la verdadera vida, hermanos, en Cristo. No en las cosas de este mundo, no en gastar y desperdiciar nuestra vida en otras cosas. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y el verso 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvete a Dios, volvámonos a Dios. Hermanos, mis conclusiones últimamente en cuanto al análisis que les decía de mi vida espiritual es que debo volverme más a Dios. Es que debemos abandonar más el mundo, más el pecado, y volvernos de todo corazón a aquel que puede darnos vida, aquel quien es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede llenar mi corazón de gozo, de paz. Yo quiero entregarme por Cristo. Quiero ser fervoroso por Cristo. No me interesa ser fervoroso por las cosas de este mundo. No quiero que me apasionen las cosas de este mundo. No quiero preocuparme y ocuparme y gastar mi vida en las cosas de este mundo. No quiero que llegue a tener 60 años, 70 y diga: ¿cómo perdí el tiempo? ¿Por qué no entendí estas cosas antes? Por eso dice la Biblia: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en los días en que tienes fuerzas, no solamente cuando eres niño, cuando eres adolescente se está refiriendo, sino mientras tengas fuerzas, esas fuerzas de la juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Porque si desperdicias tu vida, si gastas tu dinero espiritual en lo que no es vino ni leche, verdadero alimento, entonces van a llegar los días cuando diga: oye, perdí mi vida, perdí el tiempo, y mira lo que causó, mira las consecuencias por no servir a Cristo, por no honrarle, por no apasionarme por Él, por no dar mi vida por Él. Y vas a ver que van a ser tristes por no seguir el verdadero camino, la verdad y la vida. Sigue a Cristo con pasión, hermano. No sigas a Cristo nomás, síguelo con todo tu corazón. Síguelo con pasión, síguelo con fervor. Ámalo más que cualquier cosa en este mundo. Apasionate por Él. Pídele a Él que, como David decía en su oración: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Renueva un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para eso necesitamos arrepentirnos, volvernos de todo corazón. Pero tú dices: quizás yo no he hecho nada malo. Sí, has hecho algo malo. Perdiste la pasión, perdiste el gozo, perdiste el amor profundo por el Señor. Eso es malo. Es malo. Porque el Señor dijo a una iglesia: quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido, por haber perdido su primer amor, por haber perdido su mayor amor, que es Cristo. Satanás quiere desviarte un poquito. Quiere que esté el 90% aquí y 10 fuera. Pero el Señor lo quiere todo o nada. Todo o nada. Entrega todo al Señor, porque lo único que traerá vida, aliento, gozo, paz a tu corazón. Todo lo demás son vanidad. Todo lo demás es aflicción de espíritu. Todo lo demás es destrucción. Y no digo que no debemos ocuparnos de las cosas de este mundo. Debemos trabajar, vivir, pero todo para Cristo, para su gloria, para honrarle, para amarle, para predicar el Evangelio, que debe ser nuestro mayor deseo y objetivo. El Señor nos ayude, hermanos. Y si tú no has conocido a Cristo, no has conocido el verdadero camino, la verdad y la vida, tú dices: yo no sé el camino, tal cual como Tomás, no sé cuál es la verdad, no sé cuál es la vida. Bueno, acude a Cristo, corre a Cristo.
Te invito hoy, no mañana, hoy, a cerrar tus ojos junto con nosotros y clamar desde lo profundo de tu corazón al Señor, pidiéndole perdón por tus pecados y pidiéndole que Él te salve. Pídele con tus palabras, con humildad, con quebrantamiento de corazón, que Él perdone todos tus pecados y que Él sea tu vida de ahora en adelante, que Él sea el camino que sigas y que Él sea la única verdad que tú creas. Clama a Él, porque eso te salvará tu vida de la condenación del infierno y te llevará a las moradas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Clama con todo tu corazón. Oremos. Amado Dios, Señor, eres tan misericordioso, eres tan bueno, que a pesar de nuestras infidelidades, de nuestra falta de gozo, falta de pasión, falta de amor, Señor, tú nos hablas tiernamente. Tú sigues amándonos inmutablemente. Sigues reprendiéndonos constantemente a través de tu palabra. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, las miserias, las migajas que te entregamos, Señor, en nuestra vida. Y ayúdanos, Padre, a entregarte todo lo que te pertenece, Señor. Porque tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos, Señor. Somos tuyos, somos tus ovejas, a veces rebeldes, orgullosas, a veces cobardes, Señor. Pero perdona nuestros pecados. Perdónanos una vez más, Señor, y danos la oportunidad de servirte. Ayúdanos a fortalecernos en ti, a refugiarnos en ti y amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Que tú seas nuestro mayor amor y mayor tesoro, siempre. Padre, oro por aquellos que no te conocen. Padre, que hoy puedan clamar a ti de todo corazón, desde lo más profundo de su alma, y puedan experimentar el amor de Cristo. Ese amor que lo llena todo y en todos. Oh Padre, gracias por Cristo nuestro Señor y por su infinito amor hacia pecadores que no lo merecían. Perdona nuestra rebelión, perdona nuestros pecados. Y haznos una iglesia fervorosa, una iglesia llena de ti, Señor, llena de amor, llena de pasión, llena de compromiso hacia ti y tu obra. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.